me piden que haga referencia de manera particular al asunto del Pacto por México y el compromiso por la educación en derechos humanos. Y quisiera hacerlo de esa manera, planteando que en las negociaciones del Pacto por México, y particularmente en qué introducción deberían de tener los 95 puntos del Pacto por México, hay 3 premisas explícitas y una cuarta implícita. Las 3 premisas implícitas en la introducción a los acuerdos del Pacto por México son el de, en primer lugar, de que México, el reconocimiento de que México es una sociedad plural y por lo tanto el propio hecho de reconocer la pluralidad amplia, enorme de la sociedad mexicana da pauta para avanzar en el ejercicio de derechos humanos. La segunda premisa es que hay poderes fácticos, poderes metaestatales, metaconstitucionales, que han adquirido tal fuerza en el país que no solamente impiden el cumplimiento de las responsabilidades del Estado mexicano, sino que se convierten en obstáculo para el desarrollo en todo sentido y también en el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país. La segunda premisa. Y la tercera premisa es que México necesita una renovación integral, profunda y de largo alcance. Y ello implicaría que si de verdad el Pacto por México reconoce la necesidad de una renovación integral, profunda y de largo alcance, entonces tiene que darle prioridad al asunto de la educación. De otra manera, el Pacto por México podría convertirse en uno más de los múltiples acuerdos que durante 20 años han realizado las fuerzas políticas y que se han concentrado en derechos para los partidos políticos, en derechos para los partidos políticos para participar en los procesos electorales y no en los derechos de la sociedad, los derechos de los ciudadanos. Esta es, a mi juicio, la diferencia fundamental entre el pacto, entre los acuerdos del Pacto por México y muchos otros acuerdos que durante 20, 25 años han llevado los partidos políticos, el gobierno y otras fuerzas políticas. Se puso en el centro del pacto los derechos de las y los ciudadanos. Por eso, si ustedes ven el Pacto por México, si ustedes lo releen, verán que no empezamos por los asuntos de los procesos electorales, no empezamos por los asuntos de la ley de los partidos políticos, sino empezamos, y eso tiene significado, por el asunto de construir en México, esa es la cuarta premisa, una sociedad de derechos. Una sociedad de derechos. Y para ser consecuentes en esos propósitos y hacer de nuestro país, o contribuir para que nuestro país se convierta verdaderamente en una sociedad de derechos, entonces no perdimos de vista, era imposible con elemental racionalidad perder de vista el asunto educativo, el asunto de la crisis de educación que se vive en nuestro país. Para ser más precisos, la crisis del sistema educativo en nuestro país.
Y la crisis del sistema educativo en nuestro país repercute en otras áreas de la vida económica, de la vida social y en el conjunto de las actividades de la sociedad mexicana. Por eso también un tema central de las deliberaciones, de las discusiones, de las negociaciones y de los acuerdos fue el asunto no solamente de tratar el tema educativo, sino de reconocer la existencia de una crisis del modelo, del sistema y del modelo educativo en nuestro país. Crisis que tiene muchos aspectos. La crisis del sistema educativo, uno de los cuales era que el sistema educativo mexicano no lo estaba conduciendo, dirigiendo y aplicando el Estado mexicano, sino que precisamente lo estaba conduciendo, dirigiendo y aplicando uno de los poderes fácticos a los que hago referencia en el principio de mi intervención. Y la primera, y está clarísimo en el Pacto por México, una de las primeras tareas era recuperar para el Estado mexicano la responsabilidad de impartir la educación pública y quitársela a ese poder fáctico que le había secuestrado a la educación pública. Recuperar para el Estado mexicano la facultad, la responsabilidad y la obligación de la impartición de la educación. El segundo punto, recuperando el Estado mexicano. En ese proceso de recuperación por el Estado mexicano de la responsabilidad y de la obligación de la impartición de la educación pública, entonces ver los cambios profundos que se requerían, que se siguen requiriendo en el sistema educativo para superar la crisis en la que se encuentra el modelo. Y el reconocimiento de esta crisis nos llevó a varias conclusiones. La primera, necesitamos modificar sustantivamente la educación normal en México, es decir, la preparación de los educadores. Si no hay una reconstrucción profunda y radical de la preparación, de la formación y preparación de los maestros, no va a haber superación de la crisis del sistema educativo en nuestro país. Por lo tanto, en el pacto está todo un proceso de reconstrucción del sistema de preparación del magisterio, de los maestros. Efectivamente, la reforma educativa no es solamente un hecho, no es solamente el asestar un golpe al poder fáctico personalizado del Baester, tampoco es solamente un proceso legislativo. A mi parecer las dos cosas son importantes, mucho más el proceso legislativo, pero no se agota en el proceso legislativo, sino que tiene que dársele continuidad en políticas públicas. Y a mí me parece que es ahí ahora, no se ha agotado el proceso legislativo, pero me parece que ahora necesitamos darle mayor importancia a las políticas públicas, es decir, a la responsabilidad del Ejecutivo para la reconstrucción del sistema educativo y efectivamente para que se construya un nuevo modelo. Y en ese sentido, hablando de políticas públicas, a mí me parece fundamental, ya se ha planteado, ojalá empujáramos todos por hacerlo realidad, algo que dijo la doctora Blanca Heredia, el asunto de cambiar el modelo de enseñanza de un modelo de memoria para un modelo de razonamiento, porque seguimos todavía, y esa es una parte fundamental
el deterioro y de la crisis en que vive el sistema educativo de un modelo pedagógico totalmente anacrónico y absolutamente atrasado. Necesitamos reconstruir el modelo pedagógico para terminar con ese modelo de memorizar. Y hablando del asunto de parte fundamental de la educación como parte de los derechos humanos, yo diría que otro cambio fundamental otro cambio fundamental de este modelo educativo que necesitamos corregir es el de dejar de formar operarios para, en lugar de ello, concebir la educación como el elemento sustantivo de crear ciudadanía, para que en la medida en que el modelo educativo sea el eje fundamental de creación de ciudadanía, se avance de manera fundamental en la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Y cuando digo vigencia, desde luego me estoy refiriendo al asunto de que no solamente estén explícitos en la Constitución, sino que sean exigibles, que se apliquen los derechos humanos que están, insisto, explícitos en la Constitución, y otros más que necesitamos llevar a la Constitución.